Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave me escucha. Ya estamos ya en la última entrevista de esta mañana con Matías Azun, director de Greenpeace en Chile, que hace tiempo que no lo teníamos por acá. ¿Cómo estás, Matías? ¿Cómo estás, Fernando? ¿Qué tal? Qué gusto hablar con ustedes. Sí. Oye, Matías, te quería preguntar, en primer lugar, por qué tanto impacta o impactó este anuncio de que se transa el agua en el estado de California, en Estados Unidos, y qué eventualmente podría derivar de aquello. A ver, para ponerlo en perspectiva, ¿no? Lo que en realidad está ocurriendo es que es un anuncio que ya se había adelantado desde el año 2018, ¿no? El mercado de valores futuro de Wall Street, en estricto rigor, lo que hace es calcular para colocarlo en palabras muy simples, el precio de los insumos dentro de procesos productivos o de cultivo industrial de gran escala, ¿no? Entonces, en términos concretos, lo que están utilizando en una economía neoliberal, capitalista, industrializada como es la norteamericana, lo que están diciendo es, bueno, si producir fruta, madera, etcétera, requiere agua, ¿cuánto podría llegar a costar el agua en el futuro? Entendiendo que se está volviendo un elemento cada vez más escaso en materia climática. Yo personalmente, así lo vemos desde Greenpeace, creemos que evidentemente eso tiene algunos inconvenientes, para responder inmediatamente a tu pregunta, ¿no? En primer lugar, uno podría decir, sí, es razonable que haya una fijación de precios sobre el agua, ¿no? Es razonable, porque, por ejemplo, acá en Chile, tú, al ser en cierto rigor, al ser el agua, los derechos de agua, propiedad privada, o sea, el agua en la práctica está privatizada, puedes fijar el precio como se te ocurra, ¿no? Sin demasiado miramiento sobre esa situación. Por lo tanto, tener una fijación de precios es razonable. Sin embargo, el hacerlo a través de un mercado, ¿no? Ya hemos visto los problemas justamente en este mismo segmento de la bolsa, que es el mercado de valores futuros. Han ocurrido situaciones anteriores en las cuales se han producido bolsas de precios que no terminan estallando y generando aumentos excesivos. Y justamente el problema central de entender el agua como una mercancía es que, a diferencia del oro, a diferencia del hierro, el agua es fundamental para la vida. Como una mercancía, fijarle un precio especulativo, es decir, en donde gente que, para decirlo con todas sus letras, va a apostar al valor futuro del agua, va a jugar al casino con el cambio climático, va a ganar dinero con la sequía, dicho en simple, lo que va a ocurrir es que va a aumentar el costo de los precios, ¿no? Y eso, evidentemente, porque cada vez van a haber menos precipitaciones, en buena parte del planeta el cambio climático se está expresando en una reducción de la disponibilidad de agua superficial, del agua dulce en estricto rigor, y de la recarga en aguas subterráneas, etcétera. Por lo tanto, la idea de entender y hacer negocio con la catástrofe, a nosotros nos parece profundamente preocupante. No por nada, el mismo relator de Naciones Unidas sobre temas hídricos señalaba que la noticia, lo dijo un día, 2 o 3 días después del anuncio, era extremadamente preocupante. En la medida en que el agua se convierte en un commodity, la verdad va a ocurrir, por eso lo dijimos nosotros aquí en Chile. Chile es la peor cara de este proceso. En el minuto en el que el agua sube de costo, y en Chile la regalamos en la dictadura, se la entregamos a dueños, a Ponce Lerú, a los Mate, etcétera. En la medida en que esto ocurrió, hoy en día en Chile hay que comprarla. Y la respuesta que recibimos en medio de la pandemia, Fernando, fue espantosa. Tú te recordarás que tuvo mediana cobertura, pero solamente en la región de Valparaíso se escuchó el pedido de Greenpeace y de Modatima de aumentar la cantidad de agua para la región de Valparaíso, ¿no? Salió un decreto que decía que se aumentaban de 50 a 100 litros. Para que la gente se haga una idea, en Santiago el consumo de agua potable promedio por persona es de 172. Es decir, sí, casi un cuarto le estábamos dando, le queríamos que llegara por lo menos a la mitad. Y la respuesta fue que ese decreto se anuló de manera ilegal por parte del gobierno, y cuando le preguntan en la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara de Diputados al director general de Aguas, que no está encargado de eso porque nunca fue el ministro Blumen a dar la cara por esta situación, él responde, miren, yo entiendo que es porque es muy caro. Es decir, en términos prácticos,
desde el Ministerio del Interior, la instrucción, porque el Ministerio del Interior maneja las remesas asociadas a emergencia, en medio de la peor pandemia de la historia, y esto hay que decirlo porque la verdad hay que ser bien descarado para operar bajo esta lógica, fue tan caro entregarle agua a las comunidades que tenían poca agua en la región de Valparaíso, que se decidió por razones económicas, por el costo, que no se aumentara la cantidad de agua. Lo hizo el director general de Aguas, no lo reconoció nunca el Ministerio del Interior, pero evidentemente es la situación de fondo. No quieren justamente soltar la plata para que la gente tenga agua, porque el agua la tienen apretada. Y también el dinero, entonces la verdad no hay mucha salida. Imagínate lo que podría llegar a pasar. Por eso decimos, Chile es la peor cara, aunque el agua en Chile no se esté transando en Wall Street, en los hechos opera como mercancía en manos de unos pocos que especulan al punto de que un gobierno indolente dice es demasiado cara para entregársela a la gente. Es lo que realmente pasó, en medio de la peor pandemia sanitaria de la historia, donde lavarse las manos era la instrucción, arriesgando la vida finalmente de todas las personas. Increíble. Estamos conversando con el director de Greenpeace en Chile, Matías Azun. Ahora, desde el punto de vista de la prospección futura, la proyección futura más bien del tema del recurso agua, el que se haya generado esta posibilidad de transarla tal cual como ocurre con otros metales preciosos o con el petróleo, ¿en qué te cambia la forma en que el agua hoy día de alguna manera se entiende en muchos países? Nosotros estamos a punto de escribir una nueva constitución y me imagino que el tema va a saltar en esa convención, pero... Sí. Yo creo que la razón por la cual estamos escribiendo, entre otras cosas, es una nueva constitución. Bueno, pero tú tienes estos fenómenos que empiezan a pasar mientras la realidad te está diciendo que el agua se está acabando. Es que no se está acabando, por Fernando. Porque si se estuviera acabando, no estaríamos haciendo el nivel de producción frutícola que tenemos, digamos. Una cosa es decir que hay menos disponibilidad de agua, otra cosa es decir que hay efectivamente mayor extracción, dado que el agua superficial está menos disponible y además sobreentregada directamente en manos de, en general, procesos, sobre todo en la zona central, de procesos de el agua de uso, ¿no? Los derechos, lo que se llama derecho consultivo, derecho de uso, ¿no? Donde no devuelves el agua. Está entregada fundamentalmente a cultivos y actividades de producción para cosecha. Por lo tanto, en términos concretos, la verdad, en Chile hay agua. El problema, en realidad, es que el agua está en manos de privados. Y la señal de Wall Street es una señal que para el resto del mundo es una mala señal. Para Chile, por supuesto, también. ¿En qué sentido? Hasta donde llega la buena noticia. Se fija un estándar de precio que permite administrarla mejor. Ok, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo, el agua efectivamente sirve para producir alimentos, es parte de procesos industriales, evidentemente tiene que estar organizada y no se puede llegar a especular el precio que se le ocurra al dueño de ella. Tiene todo el sentido del mundo. Pero antes, y aquí es donde viene la mala noticia, si uno solo utiliza ese mecanismo, solo funciona el mercado. Antes, lo que debiera ocurrir es que el agua esté garantizada para proteger una vida digna, para el consumo de las personas y para la protección del medio ambiente, que en esta pandemia aprendimos es el principal factor preventivo del impacto de la pandemia. Lo vimos en materia de contaminación atmosférica, disponibilidad de agua, presencia de entornos peligrosos y residuos, transmisión de peste por degradación de los entornos semiurbanos o perimetrales de la ciudad. Si uno efectivamente llena de basura, se llena de ratones, los ratones transmiten pestes. Situaciones como esas, por lo tanto se producen pandemias. Situaciones como estas, ¿no?, en donde las crisis se vuelven sinérgicas, nos obligan a pensar en colocar la vida primero. Entonces, en el escenario de una nueva constitución, entendiendo la crisis climática que en Chile se expresa en la falta de agua, uno esperaría que la solución sea tener una constitución que tenga un componente ecológico muy fuerte. Nosotros hemos dicho una constitución ecológica que suelte el agua, que coloque el agua al servicio de una vida digna para las personas y para el medio ambiente que permite vivir una vida digna, para el bosque nativo que se está secando, justamente. Y el informe lo pueden encontrar en la misma página de la Dirección General de Agua. Estamos extrayendo, Fernando, tantos derechos de agua subterránea sin saber cuánta agua hay, que la misma Dirección General de Agua para el acuífero, para el sistema acuífero de Petorca y La Ligua está describiendo que las napas subterráneas se están comportando como ríos. Es decir, vaya abajo
saco suficiente agua para generar un volumen que hace que el agua desde las napas subterráneas recargadas en la montaña vayan escurriendo hacia abajo a una velocidad que está modificando morfológicamente la mecánica del interior de las aguas. Ellos usan el concepto río-napa. Lo que antes eran acuíferos, hoy en día se están comportando mecánicamente como flujos de agua a una velocidad y tasa mucho mayor. Lo que explica entonces que volumétricamente el agua que antes corría por la superficie, ¿no?, en términos físicos corría por la superficie, hoy corra por el interior de la Tierra. Y si seguimos entregando esos recursos de agua a privados para actividades industriales, que además van a ser dueños del agua, y constituyendo derechos sobre esas fuentes de agua, lo que vamos a hacer es secar la superficie de la tierra, que es lo que estamos viendo. Esa es la razón por la cual en Petorca no hay ríos, porque los derechos de agua los chupan, como quien chupa por una pajita, ¿no?, por debajo, toda el agua, los cultivos que están más abajo. Y esa situación ya está ocurriendo en Chile. Entonces, en estricto rigor, no es que las precipitaciones se han reducido. En Santiago, en la estación, lo miraba hoy día en la mañana, la estación central, ¿no?, la estación meteorológica de estación central, constata que este año tuvimos un 54% en comparación a un año normal de precipitaciones. Eso llovió lo que llueve la mitad de un año normal en Santiago. Y aún así nos pareció que era mejor, porque el año pasado llovió un cuarto de lo que llueve un año normal. Es cierto, hay menos precipitaciones, pero entonces, por lo mismo, se vuelve fundamental no reventar los sistemas acuíferos privando a la gente. Y Petorca es el mejor ejemplo, pero no es el único. También está Anglo American robándose el agua desde los cerros de ellos dicen que no robar porque está consagrado en la ley, y lamentablemente tienen razón, del Soldado. También ocurre en la zona interiores de Rancagua, también está pasando ¿para qué decir?, en la industria forestal, en la minería, con el litio, en donde realmente lo que estamos haciendo es entregar el agua a privados que se vuelven verdaderos zares y dueños de ella. Podría seguir horas citándote, por ejemplo, el estudio de la Universidad de las Américas de la semana pasada, que establece que el 1% de los derechos de agua que están catastrados, porque la verdad la gran mayoría ni siquiera sabemos dónde están, nadie lo sabe, no hay un mapa respecto de los recursos hídricos completo en el país, pero de la información que tenemos, el 1% concentra casi el 72% de la propiedad. Entonces, en términos prácticos, imagínate, tenemos literalmente dueños del agua, y eso evidentemente, hoy día no hay voluntad política del gobierno para corregirlo. Del Congreso ya vimos lo que pasó en enero de este mismo año, cuando se negaron a legislar para que el agua estuviera consagrada como un derecho. Es evidentemente algo que en nuestras fuentes de agua, para que la reforma del Código de Agua ocurra, ¿no? Finalmente los congresistas y el gobierno son elegidos por votación popular, podrá haber un voto de castigo en eso, pero en términos concretos, evidentemente, la oportunidad es votar por candidatos constituyentes que garanticen que esta situación no va a volver a ocurrir. Dicho en concreto, que el problema de la propiedad no es que todo el mundo tenga agua, que el problema de la propiedad de las aguas no permita que una situación como esta vuelva a ocurrir, porque en el minuto en el que pasa lo que pasa en Wall Street, donde alguien puede lucrar con el precio, se producen estas perversiones. Estamos conversando con Matías Azún, director de Greenpeace en Chile. Matías, esto, por cierto, pueden ser cosas que se formalice no solamente en una convención constitucional, sino que además a través de leyes precisas respecto de este tema, digamos. Afortunadamente, a diferencia del agua, afortunadamente digo, el aire no está ubicado en determinadas zonas territoriales, sino que abarca todo el planeta, digamos. Y por lo tanto uno todavía puede respirar y la oda al aire de Pablo Neruda no es un caso como el que está pasando hoy día con el agua, pero el agua, como está en algunas partes y en otras partes no, esa distribución, si tú quieres, hace que, las cosas de alguna manera se distribuyan y se apropien en términos físicos. Sí,
Pero sí, aunque la dispersión, porque claro, como fíjate que esa lectura le daría la razón a Quintero Puchuncaví a la Seremi, ¿no? Que dice no hubo suficiente viento, el viento no colaboró, entonces los contaminantes no se dispersaron, que es lo que tuitean prácticamente todos los días cada vez que hay alerta ambiental. Pero estamos de acuerdo, efectivamente, ¿no? El aire es un derecho y no está privatizado, sin lugar a dudas. Sí. Y en el caso del agua, y en particular de la forma distinta en que el país tiene el recurso, porque hay una cosa que también es interesante. Tú tienes, por ejemplo, en zona norte, tienes probablemente una preocupación por el agua distinta si tú quieres a la zona de Aysén y la región de los ríos. Pero a la hora de que esto, como tú muy bien dices, se transfiere a intereses privados, bueno, para los efectos prácticos, básicamente importa quién tiene derecho al agua, ¿no? Ese es el problema. En Chile el problema es muy claro. Quienes hoy son dueños de los derechos de agua, muchos de ellos incluso senadores discutiendo sobre derechos de agua, el propio ministro de Agricultura lo ha anunciado el mismo Rodrigo Mondaca, ¿no? Autoridades que participan de la discusión son literalmente dueñas de derechos de agua, o sea, el nivel de digámoslo con todas sus letras, el conflicto de interés sería poco, el nivel de corrupción que hay al respecto es altísimo, ¿no? Lo podemos ver en cómo SQM también manejaba la votación. Sobre ese tipo de temas, evidentemente, en Chile yo creo que, como lo dijimos, ¿no?, públicamente y al mundo entero, lo tomaron algunos medios internacionales. Chile es la peor cara. Chile es la demostración de cómo no hacer las cosas. Por eso Naciones Unidas nos ha colocado como un ejemplo, ¿no? Y el trabajo de Moatín en Petorca ha servido justamente para visibilizarlo, y cada vez son más los lugares que están evidenciándolo. El gran tema con el agua, como tú dices, es que no es fácil transportarla, ¿no? El agua está donde está y hay otros lugares en donde no está. El punto es que en Chile hay agua. El problema fundamental en Chile es prepararnos para un escenario de estrechamiento de los recursos hídricos, y eso va a ocurrir en todo el país, no solo en la zona norte, no solo el embalse, el yeso está abajo, ¿no? El otro día revisaba algunos informes científicos que establecen que la cantidad de agua que está cayendo en la región de los ríos está haciendo que el punto de toma de agua para la ciudad, que está justamente en la desembocadura del río, está pronto, podría ocurrir que el agua del mar penetrara hacia el interior y que por lo tanto la Bocatoma comenzara a recibir agua salada, porque el volumen de agua no es el suficiente, ¿no? Lo que quiere decir, de hecho, en términos de variaciones, la región de los ríos es una de las regiones que más ha sufrido la reducción de precipitaciones como resultado de la crisis climática. Esto nos obliga a pensar en un país que va a cambiar y que por lo tanto la Constitución, como la teníamos diseñada, el entendimiento sobre la situación que teníamos, no da abasto. Y la única alternativa es priorizar la disponibilidad de agua por ley, ¿no? Y ojalá como un derecho, digamos, consagrarlo como un derecho constitucional, para que a nadie le falte agua, para tener una vida digna, ¿no? Para que su medio ambiente, en donde está acostumbrado a vivir, en el hábitat que ha elegido para habitar, no esté literalmente transformándose en una zona desértica, que es lo que estamos haciendo con buena parte de la zona centro-norte del país. Eso hoy puede quedar consagrado, pero repito, esto requiere que revisemos e interpelemos a los candidatos, porque muchos van a decir, sí, el agua como derecho. Pues ya vimos lo que pasa cuando la salud es un derecho, cuando la educación es un derecho, cuando la pensión es un derecho, pero gestionado por privados, con un mínimo que no te garantiza dignidad, en donde finalmente quien puede pagarla recibe el derecho a plenitud. Quien no la puede pagar recibe una cuota mínima, 50 litros, un sueldo mínimo. La salud pública con ventanillas en donde te atienden a veces no tan bien, ¿no? Una educación pública de que no tiene calidad en el sistema público. Situaciones como esa, ¿no?, en donde la brecha se vuelve la razón, solo van a producir nuevos estallidos sociales. El agua, como corazón del debate medioambiental, no es la cosa, ¿no? Patrimonio de las semillas, la propiedad genética, etcétera, son
cosas que vamos a tener que revisar también. Pero en términos bien concretos, hoy día el agua es la mejor representación del país desigual, que ya no puede seguir funcionando, y por lo tanto es la propiedad del agua, la regulación sobre la propiedad del agua, la cuestión fundamental. Cuando un candidato dice agua para todos, y bueno, ¿cómo decir educación para todos, ¿no? En Chile sobran sillas. La pregunta es digna esa educación? ¿Es justa esa educación? ¿Favorece una vida más digna, una movilidad social posible, un país más competitivo en donde los privilegios no estén garantizados en unos pocos? Y con el agua es exactamente lo mismo, y con la salud también, y con las pensiones para los abuelitos también, y con los jubilados, y con el trato a las personas con discapacidad, y el trato a las... Es lo mismo. Lo que estamos pidiendo es dignidad. Y lo increíble es que todas las encuestas están diciendo de manera muy clara, esta situación está mal. No puede ser que hayan dueños de los derechos de agua que sean literalmente amos y señores del destino del país. ¿Qué pasa si mañana los dueños de los derechos de agua deciden subir el precio? ¿Quién le va a pagar esos costos? ¿No? ¿Quién podría impedirlo? ¿Qué pasa si mañana esos mismos dueños de derechos de agua, que son las mineras, por ejemplo, deciden ejercer los derechos de aprovechamiento sobre las fuentes glaciares que no están protegidas por ley? ¿Qué podría pasar? Ellos han dicho que no lo van a hacer porque son muy buenas personas, pero impiden sistemáticamente que la ley de glaciares opere. Situaciones como esa, esos vacíos legales, no son otra cosa que justamente las causas de la desigualdad y por lo tanto las causas del estallido. Y en el agua lo que hay que discutir es que esté disponible para una vida digna, consagrado por ley y constitucionalmente, y obligadas las autoridades, porque digamos las cosas como son, ¿no? En un estado de emergencia, el presidente tiene dentro de sus obligaciones garantizar la disponibilidad de elementos para vivir bien. Tú te imaginas que si te tienes que lavar las manos, cada lavado de manos te cuesta 1 litro de agua. Con 50 litros de agua no te alcanzas a lavar las manos ni media hora durante tu turno laboral. Sí. Y tomar agua además, ¿no? Entonces, la verdad, ahora, tú mencionaste... la situación es muy, muy desigual. Sí, tú mencionaste, Matías, ahí la situación de los glaciares, que la hemos conversado antes también, y que existió en algún momento dado una intención que abarcó bastante gente de regular todo eso. ¿Cuál es la situación específica de aquello? La ley de glaciares se está discutiendo en el Senado en este momento, en la Comisión de Minería del Senado. Están avanzando. El articulado es muy complejo, ¿no? Yo creo que no vamos a alcanzar a terminar de escucharlo, pero la demanda que nosotros hemos dicho es muy sencilla. Le hemos llamado Ley 5 Estrellas, si alguien lo quiere googlear. La pregunta, lo que estamos pidiendo es que todos los glaciares son fuentes de agua y por lo tanto fundamentales para la regulación climática e hídrica de nuestras cuencas. Buena parte del país depende de ellos, y en esa línea todos deben quedar protegidos, y así todo aquello que los conserva. No sirve proteger solo el hielo si vas a olvidar la hielera, ¿no? La sombra, los vientos, las precipitaciones, la morfología de las cuencas, que conserva que ese hielo se mantenga prístino, ¿no? Frente a esa situación, la verdad, el debate lo hemos visto, digamos, la gente puede mirarlo. Hemos visto una posición bastante progresista de la senadora Proboste, de Elizalde y de Girardi en materia de sacar adelante la ley, y una posición muy ralentizante, especialmente de las autoridades de gobierno, particularmente de las autoridades de minería y de la Dirección General de Agua, que establecen permanentemente dilaciones con tal de, como ha ocurrido, este es el 8º proyecto de ley de glaciares, que sistemáticamente el proyecto se vaya ralentizando. Se escudriñan en cuestiones como que las descripciones técnicas no son precisas, pero por ejemplo, para contar un ejemplo muy concreto, dado que el Congreso no tiene potestad administrativa, por ejemplo, la realización de un inventario de glaciares que requiere presupuestos, potestad del presidente. O sea, se requiere un gobierno convencido de que hay que hacer una buena ley de glaciares, o si no, no va a salir una ley ideal, va a salir una ley a medio, ¿no? Pero el presidente, para colocar la indicación, la pone encima de otros que garantizan la protección de glaciares. Entonces dice, yo les quito la protección de todos los glaciares y les ofrezco el inventario. Entonces, esa forma majadera, ¿no?, de trabajar, que está plasmada y que ha sido denunciada por los senadores en la discusión, porque hay que ver finalmente qué sale, ¿no? Es en donde estamos entrampados. Entonces viene avanzando prácticamente a medio artículo, de un total de, terminarán siendo 14, 15 probablemente los artículos de la ley. Nos quedan por lo menos un par de meses para que esa discusión siquiera salga de la Comisión de Medio Ambiente, ¿no? Situaciones como esta, lo mismo pasa con el Código de Agua, hablan de este doble discurso,
¿no?, que hay entre un gobierno que señala que somos campeones climáticos, que necesitamos aumentar la ambición y reducir las huellas y hacernos más resilientes, pero los hechos no están disponibles, el presidente no está disponible para dar un apoyo decidido y restricto a una de las principales fuentes de agua que tenemos en nuestro país, como son los glaciares. Y entonces ahí Matías, sí, Matías, mucho se ha hablado últimamente y ha salido incluso en redes sociales y en artículos de la inminente pugna que se ve casi planetaria o entre muchos países, señalando que probablemente, a diferencia de los conflictos bélicos antiguos que se daban por territorios o por religión, claro, o por situaciones de querer captar un determinado elemento precioso, digamos, o por invasiones, las posibilidades de tener guerras en el futuro en gran medida van a estar por la búsqueda de aquellos elementos que hacen de que la vida sea posible, y dentro de eso probablemente el agua es la principal, digamos. O sea, el ejemplo es muy concreto, ¿no? Cuando discutíamos a propósito de la República Glaciar, el proyecto de ley que es padre del que se está discutiendo hoy, ¿no?, es heredero directo del avance que se hizo, por lo tanto ese trabajo se sigue acumulando. La discusión de la ley de glaciares es una sola, ¿no? Yo recuerdo con mucha claridad la posición del Instituto Geográfico Militar, ¿no?, que nos encontraba la razón, porque objetivamente, desde el punto de vista geopolítico, que Chile cuente con el 82% de la superficie glaciar, que es una de las principales fuentes de agua dulce superficial en el planeta, ¿no?, resulta fundamental. La paradoja es que apenas esa agua deja de ser hielo, porque está en tierra de nadie, se podrían constituir derechos que están en tierra de nadie, empieza a ser dueño alguien, ¿no? Pero incluso así, el Instituto Geográfico Militar estaba de acuerdo con nosotros. La paradoja, ¿no?, es a quién le conviene que el agua en los glaciares no esté protegido, y la razón es muy, digamos, la evidencia es muy simple: a la minería, porque la minería tendría que encarecer sus costos para no dañar glaciares, que son fundamentalmente los principales interventores de las altas cumbres en donde se encuentran los glaciares, especialmente en las zonas que tienen mayor estrechez hídrica, Santiago del Norte especialmente, que es justamente la zona de expansión minera, ¿no? Estamos hablando de empresas internacionales, una de ellas es Codelco, pero buena parte de la propiedad de Codelco no es chilena. Entonces, frente a un escenario así, ya vemos como ya hay una pugna entre corporaciones internacionales y los ciudadanos, ¿no? Es un poco lo mismo que decíamos en términos de la propiedad del agua. Situaciones como, hay que ver quién es el dueño de Aguas Andinas, ¿no?, los profesores de Ontario. Entonces, situaciones como esta ya van demostrando que no necesariamente tiene que ser una guerra caliente, ¿no?, a punta de pistola, ¿no?, sí, sino ya hay un conflicto geopolítico global por las aguas, en donde para algunos cuidar las aguas implica que se les encarece el negocio, no están dispuestos a permitirlo, como el caso del Consejo Minero. Joaquín Villarino lo dice de manera muy responsable, pero no por nada financia la Cumbre de Cambio Climático, porque le conviene ser verde, pero en realidad han sido uno de los puntos más difíciles para avanzar. Uno de los principales opositores de que Chile tenga una ley de glaciares, a mí me lo dijo claramente: no deberíamos tener una ley de glaciares. Por el otro lado, ¿no?, que te lo diga por los diarios, entonces, ¿no?, que me diga: yo quiero tener una buena ley de glaciares que proteja a todos los glaciares. Si lo dice, yo dejo de mencionar entonces como uno de los principales opositores al Consejo Minero. Hasta que eso no ocurra, no lo voy a dejar de hacer. Por el otro lado, tenemos el conflicto geopolítico, ¿no?, que ya lo estamos viviendo en términos hídricos. Quien controla las aguas, y en Chile son los privados, son, la verdad, una élite de privados, pone las reglas del juego. No por nada no hemos tenido los avances que necesitábamos. No por nada el Senado se niega a legislar. Por eso que es tan importante que sean las personas las que marquen este punto y que no permitan gato por liebre, que no permitan acuerdos de no se discuta la propiedad, la administración y la prioridad de las aguas. Donde si eso no está en el programa de los candidatos constituyentes, lo que hay es buenismo, en el mejor de los casos, o peor, alguna agenda más liviana que lo que va a terminar haciendo es perpetuando un modelo que ya vimos las consecuencias que genera, una tremenda desigualdad e injusticia. Matías Azun, director de Greenpeace en Chile, muchas gracias por este contacto con Combinación Clave. Que te vaya muy bien, Matías. Siempre es un placer hablar contigo, Fernando. Gracias. Chao. Chao. Y a todos ustedes tengan un buen día martes. Nos encontramos mañana. Chao.
Fueron 3 horas de información, realidad y debate junto a Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados. Volvemos mañana con los temas que nos importan para seguir debatiendo y conversando. Combinación clave. La clave me escucha.